un reordenamiento de la creación, y estaba la tierra desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio el Padre, dice el Padre, ¿no?, refiriéndose a Dios. Está el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Cristo? Porque tenemos que entender que Dios, el Dios al que nosotros servimos, es un Dios triuno. Triuno. Tres, pero es un Dios. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No hay desacuerdos entre ellos. No hay desacuerdos. Hay una perfecta unidad. El Hijo está en el verso 3. Dice, y dijo Dios. Ese dijo Dios es Jesús. Porque Jesús es el verbo, es la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Porque Juan lo aclara. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, era el Hijo, era Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Antes de humanarse se llamaba verbo, palabra. Cuando se hizo hombre y salió del vientre de María después de 9 meses allí guardado, se llamó Jesús. Amén. Jesús, como se llama actualmente, Jesucristo, se colocó ese nombre. Antes era verbo, era palabra, pero Juan lo interpreta y nos abre el entendimiento para que podamos saber de que desde la eternidad están juntos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús plenamente Dios, pero plenamente hombre, porque si no era plenamente hombre, entonces había trampa en el asunto, y tenía que, como hombre, redimir y poder pagar la justicia de Dios que había sido golpeada, vulnerada, que había sido sacudida por la desobediencia del hombre. Este Jesús, Jesucristo, con plena identidad de Hijo, se nos presenta ahí en el capítulo 3 del libro de Mateo. Porque hay cosas que están detenidas en muchos cristianos hasta que hagan lo que Jesús hizo. Jesús comenzó su ministerio después que realizó el bautismo en agua. Posteriormente, Él se da a conocer como el Mesías a todo el pueblo alrededor de Jerusalén. En Jerusalén, en Belén y todas las ciudades vecinas. Dice, entonces vino Jesús, necesito. ¿Sabe que ese necesito? Como hombre, Jesús, como hombre, necesitaba estar sujeto a otro hombre. Porque si no se sujetaba aquí en la tierra a otro hombre, no podía ejercer legalidad en el ministerio. Y todo hombre aquí en la tierra tiene que estar sujeto a otro. Amén. No hay una jerarquía de que uno es el más grande de todos y ese es el más que le rinde cuenta a Dios y los demás le rinden cuenta a Él. Eso no existe. Jesús, siendo Jesús, Él se sujetó ¿a quién? Aquí en la tierra. Juan le dijo, tú eres más grande, tú eres Dios, tú no tienes pecado. Pero Jesús le dijo, nos conviene hacer así. Dígale al que tiene te conviene caminar en sujeción a una autoridad. Te conviene para que pueda fluir el Espíritu de Dios a través de ti.
Cuando Jesús le dijo a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces Juan dijo, ya no voy a seguir discutiendo el asunto, que así se haga, yo lo bautizo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Cuando una persona camina en obediencia a su autoridad, los cielos se le abren. Hay gente que, teniendo a Cristo como Señor y Salvador, tienen cielo cerrado. ¿Por qué tienen cielo cerrado? Porque no se sujetan a autoridad. No están sujetos a una autoridad que ha sido puesta por Dios. ¿Sabe qué le cuesta a la naturaleza humana? Una de las cosas que nos cuesta como seres humanos, sujetarnos a una autoridad que demanda cosas de nosotros. Entonces los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El mover y el accionar del Espíritu Santo en la vida del cristiano es por su nivel de obediencia a la autoridad que tiene. Amén. Y la autoridad no es la que se impone. La autoridad no es la que se impone, sino la que se gana. ¿Ustedes creen que Juan, Jesucristo, había ganado autoridad ante los ojos de Juan? Juan lo veía como su autoridad al cual tenía que sujetarse. El bautismo de él, ¿cuál era? Bautismo de arrepentimiento, de gente pecadora. Pero Jesús le dice, aunque yo no tengo pecado, aunque no he cometido ninguna falta a la ley, aunque la he cumplido toda como ningún hombre lo ha hecho hasta ahora, usted me bautiza. Y Juan dijo, si usted me lo ordena, así lo hago, porque yo lo reconozco como mi autoridad. Y Jesús lo estaba reconociendo a él también como la autoridad, como el sumo sacerdote, el profeta aprobado por Dios en su tiempo. Sujétense unos a otros. En este asunto no es jerárquico, es que si tú te sujetas, si se someten unos a otros, si usted no le falta el respeto a la esposa, ella tampoco le debe faltar el respeto a usted. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Amén. Y cuando un hombre valora, respeta a su mujer, la mujer se sujeta con facilidad a su esposo y pueden ejercer la bendición de Dios, o puede fluir la bendición de Dios en su hogar a plenitud, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nos reafirma que nosotros somos sus hijos. Amén. Dios reafirma cada paso de obediencia que usted da. Dios reafirma desde el cielo, ella es mi hija, él es mi hijo. Tenemos un padre, amén. Tenemos un padre que tiene cuidado de nosotros y podemos caminar. El que tiene convicción de que hay un padre que vela por nosotros, un padre que es bueno, un padre que tiene todo el recurso para bendecirnos, que no estamos desamparados en este mundo, pero que ese padre demanda de nosotros para poder soltar bendiciones, que caminemos en obediencia, que caminemos sujetos a obediencia. Nos conviene. Amén. ¿Saben que Jesucristo siendo hombre, Él tuvo que aprender a obedecer también? Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas. ¿Cómo era el clamor de Jesús? ¿O cómo era la oración de Jesús? Con gran clamor y lágrimas. Yo no sé cómo usted pide por su familia, pero cuando usted lo hace como lo hacía Jesús, usted va a tener los resultados que Él tiene también, que Él tuvo. Con gran clamor y lágrimas. Yo he visto esto en mi familia, en mi casa, esposa, hijas, y en algunas personas aquí en la iglesia también. Cuando se ha presentado una dificultad y hemos orado, pero no es cualquier oración, es clamor y lágrimas, que toque tus emociones, que quebrante tu parte emotiva. Eso llega a la presencia de Dios. Hay gente que dice: las lágrimas no mueven a Dios, lo que mueve a Dios es la fe. A Dios lo mueve la fe y lo mueve las lágrimas también, porque si no, no estuviera este pasaje aquí. Dice: así oraba Jesús, súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Pero saben que hay gente que le cuesta llorar. No lloran ni cuando parte un familiar. Duros, más duros que Bruce Willis joven, cuando hacía Duro de Matar. Duros de llorar. ¿Sabe qué crea sensibilidad en el Hijo de Dios? La oración y el ayuno. La oración y el ayuno crea sensibilidad. Pero si usted le pregunta a la gente que es insensible, que nunca llora, y saca un promedio de su oración y ayuno, nunca ayunan y tampoco oran. Viven su vida solamente como si no existiera Dios, o tienen un concepto de Dios muy religioso. Por cumplir ciertos ritos o normativas, creen que ya están listos, que solamente esto es fe, que solamente esto es confesar, pero que nuestra parte emotiva, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu de Dios y la palabra de Dios no solamente fluye desde nuestro espíritu, sino que tiene poder y toca nuestra alma. Nuestras emociones son tocadas por el Espíritu de Dios y la palabra. Nuestra mente es tocada y transformada por el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Cuando la palabra de Dios se revela a nuestra mente, las cosas cambian. No solamente usted puede sentir la presencia de Dios cuando se alaba, cuando se adora, cuando hay una adoración genuina, cuando los adoradores están en el Espíritu de Dios, elevando una adoración a la presencia de Dios de todo corazón y en el Espíritu, hay sanidades en el lugar, hay milagros, hay liberaciones, hay convicción. El corazón del hombre se constriñe, las emociones son tocadas, pero más que ser tocadas, Dios desea que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, que usted no siga en el viejo hombre como simbólicamente lo hacemos en el bautismo. En el bautismo el hombre viejo queda bajo el agua, queda allí sepultado y se levanta el hombre nuevo, el hombre conforme al Espíritu de Cristo Jesús, conforme al Espíritu Santo, que camina convencido de quién es, firme en su identidad como hijo. Y como hijo sabe que también tiene responsabilidades con su papá. ¿O es que tú crees que un hijo no tiene responsabilidades en casa? Nosotros también tenemos responsabilidades con nuestro padre. Y Él nos demanda, y de acuerdo a esas demandas de nuestro Padre, la bendición nos irá a alcanzar. Amén. La bendición nos irá a alcanzar. Estamos en tiempos finales, pero hoy estamos en un tiempo duro. Desde el finales del 2019, principalmente 2020 y 2021, 22, la pandemia del coronavirus, del COVID-19 azotó el mundo. Pero nosotros aquí en nuestro país no solamente fuimos azotados, hemos sido azotados por esa pandemia que se movió a nivel global, sino hay una terrible crisis económica, moral,
moral como ninguna otra época en la historia. Una crisis de valores, una crisis existencial, más grave que tal vez algún otro país. Yo sé que hay otros países que le están pasando peor, como Ucrania, porque Ucrania no solamente fue el COVID, sino la guerra, que ha hecho estragos y daños terribles, y todavía sigue ese bombardeo en esa nación, la que bendecimos y envió palabra de paz sobre esa tierra, y que ya esas mentes diabólicas y guerreristas cesen. Pero esto es profecía de tiempo final. Habrá guerra, rumores de guerra. ¿Qué es el rumor ahora? Una guerra nuclear. ¿Sabe que si se desata una tercera guerra mundial y el loco de Corea del Norte, que tiene un arsenal que cada rato sale como un muchachito con un juguete, voy a lanzar un cohete atómico al mar, y ¡pum! Y lo lanza porque él es bravo. Y Rusia tiene armas atómicas, que está en guerra con Ucrania, Estados Unidos, Israel. Si todos esos países comienzan a lanzar bombas atómicas, esto se termina. Esto es lo que se llama el apocalipsis ya final. Para ese tiempo, usted y yo estamos en la presencia de Dios. Porque si usted no ha muerto físicamente, Dios lo levanta. Pero esa catástrofe enorme no la va a ver usted. Pero ya se olfatea de que eso está pronto a suceder. Entonces nosotros, como hijos de Dios, con identidad de hijos, con la autoridad que tenemos en Cristo, usted es sujeto a autoridad para mover toda artimaña y toda influencia del enemigo. Usted tiene que meterse en oración por sus hijos, por su familia, por su matrimonio, por su economía, por lo que le esté afectando, con gran clamor y lágrimas en el espíritu. Amén. Buscar de Dios de todo corazón. No puede haber hijo en casa que se pierda. No puede haber familia en casa que se pierda si usted, como hijo de Dios, toma la brecha y se para allí firme y comienza a clamar y a rogar y a pedir para que su familia se venga a los pies de Jesús y no impere el vicio, no impere la droga, no impere el mal en su casa. ¿Por qué impera el mal en las casas? ¿Por qué impera el pecado en las casas? Porque no hay un valiente, porque no hay una mujer, un hombre que se pare firme y le diga al diablo: te vas fuera, quitas tus manos de mis hijos. Aquí reina la presencia de Dios, y donde está Dios, el diablo no puede habitar. Dios le dio una promesa a Josué. Dijo: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que la planta de tu pie pise, ya yo te la he entregado. Y lo envió a conquistar territorios, y ya proféticamente le dijo: ya te los he entregado, pero esfuérzate, sé valiente, no te detengas, avanza, camina, no veas el enemigo, mantén tu mirada en mí. Oye atentamente mi palabra. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. El Dios Todopoderoso te va a acompañar siempre. Josué capítulo 1 verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí le dan los lugares, todo el lugar, lo que es el verso 4. El verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a mi palabra, a la palabra, a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Dios nos promete prosperidad en nuestros matrimonios, prosperidad como hijo, prosperidad como padre, prosperidad como empresario, como empleado, prosperidad como hijos de Dios en el lugar donde tú estés. Amén. No te apartes de ella, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No es el gobierno que va a estar contigo, no es un hombre que va a estar contigo, es el Padre Celestial que te va a acompañar en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, Dios camina contigo. No es el lugar, no es el país, es quien te acompaña. Si Dios está contigo, donde quiera que tú te muevas, donde quiera que tú te movilices, donde quiera que tú estés, la bendición de Dios te acompaña. La bendición de Dios te acompaña. La bendición de Dios está contigo. No tengas temor, no tengas miedo, porque lo que tú emprendas, lo que tú decidas, ¿qué es lo que nos pide Dios hoy? Que caminemos sujetos, que esa carne la dobleguemos y nos pongamos en sujeción, sujetos, con la actitud correcta a una autoridad, para que donde quiera que tú vayas, la bendición te acompañe, para que la oración que tú eleves venga respuesta rápida, porque la haces bajo autoridad. Pero cuando una gente está en rebeldía, cuando una gente está obstinada, cuando una gente le falta el respeto a la esposa le falta el respeto al hombre y oran, esa oración no llega a ninguna parte. Usted se le puede secar la garganta, se le puede secar el lagrimal, pero allí no fluye, porque no hay autoridad. Para que la autoridad se eleve y llegue a la presencia de Dios, usted aquí tiene que caminar bajo autoridad, como lo hizo Jesucristo, como lo hizo Él y nos enseñó a hacerlo. Y cuando usted camine bajo esa autoridad, la bendición de Dios te va a acompañar. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. El bien y la misericordia de Dios estarán contigo todos los días, todos los días, todos los días. Te acompañará el bien y la misericordia de Dios. Bien arraigados en nuestra identidad como hijos.